y cualquier duda que tengan para poderles explicar. Ya. Introducción general al tejido nervioso. El tejido nervioso es el encargado de recibir, procesar y transmitir información en el organismo. Está compuesto por un conjunto de células altamente especializadas que permiten la coordinación de las funciones corporales mediante señales eléctricas y químicas. Es el sustrato biológico de la conciencia, la memoria, los sentidos y el movimiento. Es decir, gracias al sistema nervioso central y periférico es que nosotros podemos tener contacto con el medio externo. Percibimos las sensaciones a través de los órganos de los sentidos. ¿Quiénes transmiten esas sensaciones? Los nervios que van a estos sentidos. Por ejemplo, el bulbo olfatorio, el primer par craneal al sistema de respiración. Parte del quinto par craneal está en la lengua para sentir el sabor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O tenemos también terminales nerviosas en la piel donde podemos sentir estímulo táctil, doloroso, algésico, que es el doloroso, térmico, vibracional, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a tener estas células especializadas, es que nosotros podemos recibir estas señales químicas. ¿Y qué más? Y lo más importante en sí es que el cerebro almacena nuestra memoria. Gracias al cerebro tenemos la capacidad de poder captar lo que hoy están aprendiendo y todo lo que van a aprender a futuro, ¿no? Y tenemos la capacidad de conciencia. La conciencia es poder interactuar con el medio externo. Yo puedo interactuar con ustedes gracias a que estoy consciente en mis tres esferas, ¿no? El movimiento de mis extremidades. Función general del tejido nervioso. El tejido controla y regula todas las actividades del cuerpo, desde las funciones vitales básicas hasta las respuestas emocionales y cognitivas. Funciones vitales básicas nos referimos a el latido del corazón, el control de la presión arterial, la retención de orina por parte de la vejiga, ¿no? El control de los esfínteres, el movimiento intestinal, todas las funciones vitales básicas. Las respuestas emocionales también son gracias al sistema nervioso, porque yo recepciono emociones y transmito esas emociones, ¿no? Y cognitivas, cognición es aprendizaje, entonces todo lo que yo estoy aprendiendo es gracias al sistema nervioso. Actúa como un sistema de comunicación interno, estableciendo una red de señales que garantiza la homeostasis y la interacción del organismo con el entorno, ¿ya? Entonces tiene una capacidad de mantener el equilibrio, eso es homeostasis, ¿no? Equilibrio. Entonces permite tener la relación del cuerpo con el medio externo. Yo me relaciono gracias al sistema nervioso. Sin un sistema nervioso no podría estarles hablando, por ejemplo. Componentes celulares del tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por neuronas y células gliales, la glía, ¿ya? Las neuronas son las unidades estructurales y funcionales que conducen los impulsos nerviosos. Es decir, la unidad estructural y funcional del sistema nervioso es la neurona, ¿ya? Las células gliales o neuroglía brindan soporte, protección, nutrición y aislamiento a las neuronas. Si ven en este gráfico, todo lo que ven en la parte de arriba en color celeste sería la neurona, ¿ya? Son neuronas, varias neuronas. Pero fíjense que rodeándoles a estas neuronas, que son lo que está en celeste, tenemos a estas otras que están en rojo, que son las glías, las células gliales. Bueno, esta célula glial se encuentra ahí precisamente para dar soporte, ¿ya? Es decir, miren, aquí recubren de vainas de mielina para proteger a las neuronas y para nutrirlas. Permite el aislamiento de las neuronas porque el tener la vaina de mielina evita que haya un contacto directo con la fibra neuronal, entonces las aísla. ¿Y gracias a qué tenemos esta protección, nutrición y aislamiento? Gracias a la glía. La glía es lo que van a encontrar aquí rodeando a las neuronas. Organización del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide anatómicamente en dos partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Es el centro de integración y procesamiento de la información, ¿ya? El sistema nervioso periférico incluye los nervios y ganglios que conectan el sistema nervioso con los órganos y tejidos del cuerpo. Funcionalmente se distingue además el sistema nervioso somático, encargado de actividades voluntarias, y el sistema nervioso autónomo, que regula funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca o la digestión. Entonces tenemos al sistema nervioso central, el cual se compone de encéfalo y el cual se compone por un lado de encéfalo y por otro lado de médula espinal, y a su vez el encéfalo se compone de lo que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo, que ya por anatomía han debido ver que acá se encuentra el cerebro, por detrás del cerebelo, y por delante del cerebelo se encuentra el bulbo raquídeo, de donde salen los pares craneales,
¿ya? Eso es encéfalo, a todo eso le llamamos encéfalo. Debajo del bulbo raquídeo lo que se continúa es la médula espinal, que va dentro de lo que es la columna. Alrededor de la columna van a salir de la médula, van a salir terminales nerviosas, ¿ya? Esas terminales nerviosas que van a ir a inervar nuestros brazos, por ejemplo, nuestro rostro, eso es parte del sistema nervioso periférico. Y este sistema nervioso periférico exactamente se divide en el somático, el que va a ir a los músculos, para que yo pueda ahorita agarrar esta taza, ¿no? Que es voluntario, porque yo voluntariamente puedo levantar las cosas. Yo ordeno a mi cuerpo levantarse, pararse, caminar. Y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, su nombre se lo está diciendo, actúa de forma involuntaria. Nosotros no le decimos lo que va a hacer, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso autónomo es, por ejemplo, el que regula la frecuencia cardíaca, el nervio vago. Ya, estimula la frecuencia cardíaca. Yo no le digo a mi corazón que lata, mi corazón late espontáneamente. O yo no le digo a mis intestinos que se muevan, mis intestinos se mueven espontáneamente, ¿no? Esto han debido ver en embriología el origen embrionario del tejido nervioso. Si se acuerdan, todo lo que hemos visto hasta ahorita venía del mesodermo. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hueso, cartílago, músculo, ¿verdad? Tejido epitelial, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido muscular. Todo venía del mesodermo. Ahora estamos hablando de algo que viene del ectodermo, de las 3 hojas que dan lugar al embrión, a la placa notocordial. La más externa sería el ectodermo. Es del ectodermo de donde se origina el sistema nervioso. Entonces, durante el desarrollo embrionario, el tejido nervioso se origina a partir del ectodermo, que es la capa más externa del embrión, por inducción de la notocorda. El ectodermo forma el tubo neural, que dará lugar al encéfalo y la médula espinal y la cresta neural, ¿ya? Entonces, han debido escuchar esto de la toma del ácido fólico. Cuando la embarazada toma buenas concentraciones de ácido fólico, tiene las concentraciones de ácido fólico bien suplementadas, va a garantizar que exista una buena formación del tubo neural. Este extremo se va a plegar, es decir, ahorita está así, ¿no? El ectodermo, ahí. Se va a plegar y va a formar el tubo neural. Y lo que va a quedar por encima va a ser la cresta neural, ¿ya? Para que exista ese plegamiento del tubo neural y la cresta neural, tiene que existir una buena concentración de ácido fólico. Este tubo neural que se forma es el principio de lo que va a ser nuestro sistema nervioso. Es a partir de este tubo neural que se va a formar el cerebro, el cerebelo, el bulbo, la médula espinal, etc. ¿Ya? Entonces, además, en este ectodermo se van a formar ciertas células. ¿Cuáles son esas células? Las células de Schwann, los melanocitos, y también células que van a formar parte del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, la cresta neural, ¿no? Comprender este origen es esencial para entender malformaciones y patologías congénitas del sistema nervioso, porque cuando este ectodermo no se pliega en un buen tubo neural, va a haber problemas como la espina bífida, la anencefalia, ¿no? En la cual no hay cerebro y demás cosas. Por eso es importante saber de dónde viene y cómo se forma. Neuronas, unidades funcionales del sistema nervioso. Características generales de las neuronas. Las neuronas son células altamente especializadas en la transmisión de señales eléctricas y químicas. Acá tenemos a la neurona, ¿ya? Es altamente especializada porque precisamente gracias a la neurona es que se puede transmitir la señal externa, ¿no? Por ejemplo, las neuronas de mi retina ahorita están pudiendo ver la pantalla. Gracias a las neuronas de mi retina yo puedo ver los colores, los gráficos, todo de mi presentación, ¿no? Y gracias a esta señal pueden ir a mi parte cognitiva, ya al área de la memoria, para que yo pueda ir recordando todo lo que sea acerca de esta materia, ¿no? Entonces, gracias a estas neuronas es que hay estas señales químicas y eléctricas, ¿ya? Poseen una morfología característica y un metabolismo elevado con escasa capacidad de división celular. Esta es la morfología característica de la neurona. Más o menos algunos cambios, dependiendo del sitio donde veamos las neuronas. La neurona va a estar compuesta por lo que es el cuerpo, las dendritas y el axón. Esta va a ser la forma de la neurona. Si ven, es una célula muy, muy, muy diferente a todas las células que hemos estado viendo, mucho más que las anteriores células, ¿no? Esta realmente se diferencia. Y esto de la escasa capacidad de división celular. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la mitosis, que las células se dividen para una sola madre darse a las hijas para ir regenerando el tejido constantemente? Bueno, lo que pasa con las neuronas es que eso no existe, ¿ya? Las neuronas no tienen esa capacidad de división tan rápida, ni pueden ir regenerando el tejido de esa forma. Entonces, si yo tengo una embolia, una ACV, una embolia, esas neuronas del área de la embolia van a fallecer, ¿ya?
Esas neuronas ya no se van a poder replicar, o las neuronas que están cercanas al área de la embolia ya no se van a replicar, ya no se va a dividir ni se va a crear nuevas neuronas. O, por ejemplo, yo me corto el brazo, ¿no? He seccionado un nervio. Ese nervio no va a crear nuevas neuronas para formar otro nervio. No existe esa capacidad de división celular. No estoy hablando de la reparación sí existe, pero la división no, como otros tejidos, por ejemplo la piel, que sí tiene esta capacidad de división celular que está muy marcado. Su membrana plasmática mantiene diferencias de potencial eléctrico que al modificarse generan un impulso nervioso. Ya, ¿a qué nos referimos con esto de potencial eléctrico? Recuerdan que por fuera de la célula es positivo, carga positiva, porque está el sodio. Dentro de la célula es carga negativa porque predomina el potasio. ¿Ya? Estas neuronas son más sensibles a estos cambios eléctricos. Entonces, si afuera se vuelve más negativo y adentro se vuelve más positivo, va a haber un potencial de acción. Ese potencial de acción va a desencadenar un potencial eléctrico y eso va a generar un impulso nervioso que lo que va a hacer es transmitir la señal de una neurona a otra neurona. Entonces, por eso es importante la acción de la membrana plasmática y esta alta sensibilidad a cambios del potencial de acción. Las neuronas varían en forma, tamaño y función, pero comparten la misma estructura básica compuesta por soma, dendritas y axón, que es esta estructura característica que les decía. Esto que ven como una estrella, esto es el soma o cuerpo neuronal. Estas prolongaciones que nacen de la estrella como unas ramitas son las dendritas, ¿ya? Y esto que es una cola que está recubierta por mielina amarilla, es el axón. Estructura básica de la neurona. El soma o cuerpo neuronal contiene el núcleo y la mayor parte de los organelas, siendo el centro metabólico de la célula, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el soma, vamos a encontrar un núcleo grande. Y dentro del núcleo grande, un nucleolo grande también, porque tiene una gran capacidad metabólica la neurona. No se olviden que la respuesta tiene que ser rápida. Pues por eso tienen hartos organelos. Los organelos se van a encontrar aquí, en el citoplasma, ¿ya? Del cuerpo de la neurona van a salir estas prolongaciones, que son las dendritas, ¿ya? Cortas y ramificadas. ¿Para qué tiene estas dendritas? Porque esto va a tomar contacto con otra neurona. El axón, en cambio, es una prolongación única y alargada, encargada de conducir el impulso nervioso desde el soma hacia otras células. En su extremo, el axón se ramifica formando terminaciones sinápticas que establecen contacto funcional con otras neuronas. Entonces, nuevamente vamos al gráfico. Este es el soma. Del soma nacen las dendritas y del cono del soma nace esta cola, que es el axón. Fíjense que en la terminal el axón tiene estas bolitas, ¿no? Como unas bolitas. Esos son los botones sinápticos, ¿ya? Estas terminales van a tomar contacto con las dendritas de la otra neurona. Por eso es que el axón se ramifica de esa forma. Entonces toman contacto con las dendritas de la otra neurona. ¿Para qué? Para la transmisión del impulso nervioso. Acá igual tenemos la morfología de la neurona. Cuerpo. Fíjate cómo las organelas están en el citoplasma, las organelas, las dendritas. Aquí, en la región terminal del cuerpo, tenemos el cono axónico. Este cono axónico se prolonga con el segmento del axón inicial, que se va a prolongar con el axón, y el axón va a terminar en estas terminales sinápticas, que fíjate cómo toman contacto con las dendritas de otras neuronas. Y es así como se transmite el impulso nervioso, ¿ya? Ahora, ¿qué son estos tubitos blancos que está recubriendo? Que en otros gráficos lo vemos como color amarillo. Son las vainas de mielina que recubren el axón de las neuronas. Las dendritas son receptores de información. Las dendritas son prolongaciones citoplasmáticas ramificadas que aumentan la superficie de contacto con otras neuronas. Es decir, ¿por qué se encuentran ahí? ¿Por qué la neurona tiene tanta dendrita? Porque gracias a tener estas dendritas puede tomar contacto con otra neurona, con sus terminales sinápticas. Y eso hace que se amplíe el campo de transmisión neurológica. Reciben impulsos eléctricos a través de las sinapsis localizadas en sus espinas dendríticas, las cuales pueden modificar su forma, número, según actividad sináptica, fenómeno conocido como neuroplasticidad neuronal, ¿ya? Este es el proceso, este proceso es la base histológica del aprendizaje y la memoria. Ahora, hace rato te había comentado que la neurona no tiene esta capacidad de división como la tienen el resto de las células. Por eso es que cuando hay lesión neuronal es más difícil recuperarse o muchas veces no se recuperan
si no se le hace el estímulo adecuado, ¿ya? Pero si bien no tiene la capacidad de división celular, sí tiene la capacidad de la plasticidad neuronal o la neuroplasticidad. ¿Qué es eso? Que tiene la capacidad de aumentar el número y tamaño de sus dendritas. ¿Para qué? Para aumentar la transmisión del impulso nervioso. Entonces, gracias a que el cuerpo neuronal puede cambiar el tamaño y el número de sus dendritas, ustedes hoy están aprendiendo parte de lo que es medicina. Bueno, en la carrera van a aprender más cosas de lo que es medicina. Están aprendiendo algo que nunca habían escuchado en su vida. Su plasticidad neuronal es esa. O una persona que ha tenido una ACV, una embolia, por ejemplo, tuvo una embolia. ¿Qué pasa con esta persona? Si yo le estimulo tras la embolia, hacemos fisioterapia, le empezamos a hablar, damos la posibilidad de estimular, sus neuronas, si bien no se van a dividir, pero sí pueden aumentar el número, su forma y tamaño de las dendritas, esa persona puede volver a hablar, puede volver a caminar y puede recuperarse de la embolia. Lo mismo en el caso del Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. En las demencias, pues se va perdiendo la capacidad cognitiva. Pero si nosotros a las personas de tercera edad las mantenemos leyendo todo el tiempo, haciendo crucigramas, sopas de letras, ejercicios todo el tiempo, ejercicios mentales, entonces se va a activar la neuroplasticidad. Y aquí aprovecho un poquito para explicarles cómo funciona técnicas de estudio, ¿ya? Para darles un ejemplo más o menos. Entre varias técnicas de estudio que hay, existe una que es la estimulación de tus sentidos. Entonces, cuando estás leyendo, tienes que ir estimulando los sentidos. Una de ellas es el estímulo del tacto. Y el tacto se estimula haciendo resúmenes, dibujando todo lo que estoy leyendo, porque estamos acostumbrados en esta generación a utilizar mucho tablet, celulares y demás, pero estamos perdiendo la capacidad táctil. Entonces, si tú dibujas, mantienes todo eso en tu memoria. Si tú pintas, también lo mantienes. Lo que estás viendo se mantiene en tu memoria, ¿no? La memoria visual. La auditiva, leer en voz alta, escuchar podcasts de médicos que están leyendo o que están explicando, o escucharme a mí, eso les está estimulando la parte auditiva. La gustativa, mientras están estudiando, degusten algo que les guste, que les agrade. No les estoy diciendo que coman. No estoy diciendo que almuercen estudiando, no. Sino que mientras estás estudiando, puedes darle a tu sentido del gusto algo agradable. No sé, me gusta el chocolate. Entonces, cuando estoy haciendo algo muy difícil, pruebo un trocito, no te estoy diciendo todo el chocolate, ¿no? Un trozo de chocolate para que también se estimule mi memoria gustativa, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a su neuroplasticidad. Todo lo que ustedes hagan para retener toda esta información va a ayudar a que sus neuronas aumenten sus dendritas. Y entonces va a haber mayor capacidad cognitiva y yo voy a poder retener más toda esta información. El cuerpo neuronal es el soma, que si lo hiciéramos una ampliación en el lente de histología, en el lente, perdón, del microscopio, podríamos ver esta imagen, ¿no? Entonces, el soma o cuerpo neuronal contiene un núcleo grande, ¿ya? Esférico y con un nucleolo prominente. Aquí se puede ver, tenemos un punto morado y un punto más oscuro todavía. Ese es el nucleolo. Y así se acuerdan, el nucleolo contiene nuestro material genético. Indicador de intensa actividad transcripcional, es decir, el que tenga un núcleo y un nucleolo grande nos dice que la neurona tiene una capacidad de síntesis de proteínas, de enzimas, de todo lo que necesita muy alta. En el citoplasma encontramos una abundante sustancia de Nissl. Esta sustancia de Nissl está formada por lo que es el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas. Esto refleja una elevada síntesis de proteínas necesarias para la transmisión nerviosa y el mantenimiento del axón. ¿Ya? Entonces, recuerdan que el retículo endoplasmático, su función es la síntesis proteica, para eso tenemos retículo endoplasmático. Y el retículo endoplasmático tiene ribosomas, pero también tiene mitocondrias que los rodean. En la neurona, la relación entre el retículo endoplasmático y la mitocondria se le conoce como sustancia de Nissl, ¿ya? Es solo eso, le han puesto ese nombre porque está muy condensado, están muy juntos. ¿Y por qué están tan juntos? Porque necesitamos mucha síntesis proteica. ¿Para qué? Para poder mantener el impulso nervioso. No se olviden que la respuesta neuronal es muy rápida, es inmediata, son microsegundos de respuesta neuronal. Entonces, tiene que ser una célula muy especializada con mucha actividad metabólica. Además, se observan mitocondrias, lisosomas y un citoesqueleto compuesto por microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos de actina.
Entonces, tiene en su citoplasma todas las organelas que habíamos mencionado. ¿Y qué le da esa forma de estrellita? Porque si se fijan, la neurona tiene una forma de estrellita. Esta forma de estrellita se la da el citoesqueleto, que es como tu esqueleto, como el esqueleto que ustedes tienen y que permite que nosotros tengamos una forma y no seamos una masa amorfa. Si no tuviéramos esqueleto, seríamos un cúmulo de células sin forma, ¿verdad? Entonces, la neurona mantiene esta forma de estrellita gracias a los microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos de actina, que son su citoesqueleto y que le dan esa forma a la neurona. El axón es una prolongación única que puede alcanzar longitudes considerables, ¿sí? Porque la suma de los axones va a dar un nervio. Y ese puede ser, por ejemplo, el nervio cubital, que igual ya lo han debido ver en anatomía, ¿no? El cubital nace del humeral. Y fíjense desde dónde nace, desde la unión de las raíces braquiales, desde el plexo braquial, se va uniendo, uniendo, uniendo y hasta que termina en mi cuarto y quinto dedo. Entonces, la prolongación del axón es muy larga dependiendo del tipo de nervio que nosotros podamos estudiar. Nace del cono axónico, que hemos dicho que el cono axónico es esta partecita donde se inicia el axón. Termina en arborizaciones, que son las terminales sinápticas. Su función es conducir el impulso nervioso eléctrico en una sola dirección desde el soma hacia las células efectoras, porque recordemos que la colita del axón se ramifica en estas otras que son las terminales sinápticas. También recordemos que estas terminales sinápticas toman contacto con las dendritas de la otra neurona. Entonces, ¿qué hace? Transmite el impulso nervioso hacia adelante, ¿no? Transmite el impulso nervioso. Muchas neuronas del axón se encuentran cubierto por una vaina de mielina, que es este tubito que está recubriendo. Actúa como aislante y permite la conducción más rápida y eficiente. Vamos a ir a un gráfico. Aquí se ve bien. Perdón. ¿Ya? Vean este cuerpo neuronal. Tiene esta recubierta color amarilla, ¿no? Esa es la vaina de mielina. Ya. Hay neuronas que no van a tener vaina de mielina, pero la gran mayoría las tiene. Y el grosor de la vaina de mielina varía, dependiendo al sitio donde se encuentra. ¿Ya? Cuando son muy gruesas, cuando la vaina de mielina es muy gruesa, la conducción es más rápida, porque el impulso tiene que saltar, saltar, saltar la vaina de mielina. Mientras que algunas vainas de mielina son más delgadas, entonces la conducción es más enlentecida. Y actúa como aislante, porque es como una terminal eléctrica. Si yo dejo un cable suelto, puede hacer cortocircuito con otro cable suelto. Por eso se lo aísla con cinta aislante, ¿verdad? Precisamente para que no haya contacto entre dos cables. Es más o menos la misma función que cumple la vaina de mielina. Clasificación morfológica de las neuronas. Según el número de prolongaciones que emergen del soma, las neuronas se clasifican en, fíjense esta, unipolar, bipolar, pseudounipolar y multipolar, ¿ya? Pero más o menos ya pueden ir deduciendo a qué se refiere con sus prolongaciones. Unipolar posee una sola prolongación, esta, fíjate, en el cuerpo neuronal y tiene solamente un axón. ¿Dónde se encuentra? En invertebrados, gusanos, por ejemplo. La lombriz. La lombriz tiene neuronas unipolares y por eso es que se puede mover así la lombriz, ¿no? Bipolares. Tienen una dendrita y un axón. ¿Dónde se encuentran? En el epitelio olfatorio, en el bulbo olfatorio y en la retina. Entonces, fíjate, tiene acá el cuerpo, pero tiene dos prolongaciones, como dos bracitos. Uno va a ser el axón y el otro va a ser una terminal nerviosa. Bipolar, tiene dos polos. Pseudo-unipolares, recordemos que pseudo quiere decir falso, ¿no? Pseudo es falso. Entonces, falsamente unipolar sería. Presenta una prolongación que se divide en dos ramas. Se encuentran en ganglios espinales. Acá tenemos el cuerpo neuronal, ¿ya? Y da la impresión, a solo verlo, de que fuera como una bipolar. Perdón, que fuera como una unipolar. Es decir, que este sea su cuerpito y esta sea su única rama. Pero en realidad son dos ramas. Esta es una rama más corta y esta es una rama más larga. Es como si la neurona estuviera haciendo un split, ¿no? Y prolonga sus terminales. Por eso es pseudo-unipolar. Parece que tuviera solo una rama, pero en realidad tiene dos ramas. Presenta una prolongación que se divide en dos ramas. ¿Dónde encontramos? En los ganglios espinales, en la columna. Multipolares poseen un axón y múltiples dendritas. Son los más abundantes en el sistema nervioso. Entonces, fíjense, la célula tipo, la célula prototipo sería la multipolar, porque fíjense que tiene muchas dendritas, muchas ramificaciones y tiene un axón. Por eso es multipolar, tiene muchos polos.
Clasificación funcional de las neuronas. Las neuronas se van a dividir en sensoriales o aferentes, que conducen la información desde los receptores hacia el sistema nervioso central, motoras o eferentes, que transmiten el impulso desde el sistema nervioso central hacia los músculos y las glándulas. Interneuronas conectan entre sí otras neuronas dentro del sistema nervioso central y participan en la integración, información y procesamiento de la información. ¿Ya? Entonces, tenemos sensoriales o aferentes, motoras o eferentes e interneuronas o conectores. ¿Ya? Aferencia. Aferencia es lo que llega. Eso es aferencia, lo que llega. Eferencia, lo que sale. Eferencia, entonces, lo que sale. Aferencia es lo que llega. Entonces, esta es una aguja. Vamos a fingir que esta es una aguja. Yo estoy cosiendo, no sé, me pincho. Ese estímulo nervioso del pinchazo de la aguja va a ser transmitido desde las terminales que tengo aquí en mi piel, por todos los nervios hasta mi sistema nervioso. Y acá yo tengo un centro del dolor, el tálamo. Entonces yo voy a sentir el dolor, ¿no? Me duele porque me he pinchado. Esa es la aferencia, aferente. Me ha llegado el estímulo del dolor. ¿Qué va a suceder inmediatamente? Como a mi cerebro le llega el estímulo del dolor, pues mi cerebro va a decir, retira el dedo. ¿Sí? Esa es eferencia. Mi cerebro retira en respuesta al estímulo de dolor. Obviamente lo estoy haciendo lento, ¿no? Esto es en microsegundos. Yo me pincho, inmediatamente quito el dedo porque es rápido. El estímulo aferente llega como dolor, el estímulo eferente es retirar el dedo. ¿Sí? Aferente, eferente. Y para que este impulso sea más rápido, tiene que haber interconectores, neuronas que permiten que el impulso llegue más rápido. Entonces aquí tenemos a la clasificación. Tenemos a las neuronas sensitivas, que son estas, por ejemplo, aquí tenemos a la pseudounipolar y a la bipolar, ¿ya? Que se encuentran, por ejemplo, aquí les están dando el olfato y la visión. Yo estoy viendo los colores gracias a mi estímulo de mis neuronas en la retina, ¿ya? Aferencia, ¿sí? Mis neuronas de la retina están dando una aferencia a mi lóbulo occipital, y entonces yo por eso puedo ver, puedo leer, puedo ver los gráficos, etcétera, ¿no? Aferencia. Olfatorio, puedo oler mi café, huelo mi café, ¿no? Gracias a qué? A mis células del bulbo olfatorio. ¿Quiénes agilizan esta transmisión? Las interneuronas, que son, fíjense, como una ramificación, como un árbol ramificado, que permite la transmisión de uno a otro, uno a otro. Y las eferentes, las que devuelven, ¿sí? Acá tenemos a las neuronas eferentes, por ejemplo, la prototipo multipolar, que sería una neurona eferente. Transporte axonal. Los axones transportan materiales mediante sistemas especializados. Tenemos el transporte anterógrado y el transporte retrógrado. Anterógrado es hacia adelante, retrógrado es hacia atrás, ¿no? Anterógrado, retrógrado. Retrógrado atrás, anterógrado adelante. Los transporte anterógrado lleva proteínas, organelas y neurotransmisores del soma hacia la terminal axónica, mediados por quinesinas. Transporte retrógrado retorna vesículas y materiales hacia el soma para su reciclaje, mediado por dineína. Este transporte es fundamental para el mantenimiento y regeneración de la neurona. Lo habíamos dicho que la neurona tiene bastantes organelas en su soma. Este es su cuerpo o soma, ¿ya? Fíjense que alrededor del núcleo tenemos retículo endoplasmático, tenemos vesículas, lisosomas, aparato de Golgi, tenemos ribosomas, etc. ¿Para qué tenemos esto? Porque se van formando proteínas. Y estas proteínas pueden ser los neurotransmisores. Entonces, una vez producida la proteína en lo que es las organelas de la neurona, van hacia adelante, hacia la terminal sináptica. En la terminal sináptica, la vesícula puede lanzar hacia esta terminal su neurotransmisor. Vamos a poner que es la noradrenalina. Entonces va por todo lo que es el axón, y aquí en la terminal sináptica lanza lo que es la noradrenalina al espacio perisináptico para que la noradrenalina vaya al receptor de la otra neurona, ¿ya? ¿Quién media el transporte de estas vesículas hacia adelante? La quinesina, que vamos a poner que es como su autito, su carro, su transporte, ¿no? La quinesina. Pero muchas de estas vesículas no van a ser usadas, ¿ya? Algunas sí, otras no. El cuerpo no puede echar a perder nada. Entonces, los neurotransmisores que no han sido echados, que no han sido utilizados, ya, no van a ser echados, les decía, no son utilizados. Entonces, ¿qué pasa? Los reciclo. ¿Cómo los reciclo? Vuelven hacia atrás. ¿Para qué? Para almacenarse en vesículas en lo que es el soma neuronal hasta que se vuelvan a necesitar.
Este procedimiento de reciclaje retrógrado es mediado por la dineína. Quinesina hacia adelante, dineína hacia atrás. La dineína y la quinesina son como autitos, que lo que hacen es transportar en una u otra dirección las proteínas, ya sea para estimular o ya sea para reciclar. Y es hasta aquí el tema de hoy. Si tienen preguntas, ahora las podemos hacer porque tenemos unos minutos más de clase.